¿Alguna vez te has sentido diferente, como si algo dentro de ti estuviera cambiando silenciosamente, pero nadie más lo notara? ¿Y si te dijera que ese malestar que has estado sintiendo, esa impaciencia con la vida cotidiana, es en realidad una señal poco común? ¿Una señal de que estás despertando a algo grande? Sí. Existe un patrón invisible que precede toda riqueza verdadera, y en este video descubrirás cuáles son esas señales. Si te identificas con 3 o más, es porque ya estás en el camino. Así que dale like ahora, comenta "Estoy en ese camino", comparte con quien necesite escuchar esto y suscríbete al canal, porque lo que vas a ver aquí puede cambiarlo todo. Malestar con la mediocridad. Hay un momento casi silencioso, en el que algo dentro de ti comienza a gritar. No es desesperación, es rechazo. Rechazo a lo ordinario, a lo predecible, al conformismo disfrazado de buena vida. La persona empieza a incomodarse con el ruido de la televisión de fondo, con las charlas vacías en el trabajo, con el ciclo repetitivo de lunes a viernes. Es en ese malestar donde nace la semilla de la verdadera riqueza, esa que primero incomoda y luego transforma. Esa inquietud no tiene que ver con la ostentación, sino con la identidad. La persona ya no se ve en ese entorno, con esas personas, haciendo esas mismas cosas. Comienza a notar que todo eso está desalineado con quien se está convirtiendo. Es como si algo dentro de ella dijera: naciste para más. Y eso no es arrogancia. Es autoconocimiento en su forma más pura, presionando para surgir. Como quien cambia unos zapatos apretados, la mente rechaza la mediocridad porque ya no cabe en ella. Y si sientes esto, felicidades. Es una señal de que tu mentalidad de riqueza está despertando. Tal vez aún no tengas millones en la cuenta, pero ya posees algo más raro, una mente que ya no acepta migajas. Esa es la primera prueba de que estás listo para cambiar tu relación con el dinero, y eso nos lleva a algo aún más poderoso: la forma en que valoras y proteges lo que nunca regresa, el tiempo. Vamos a hablar de eso. Te sorprenderás de cuánto vale. Intolerancia al desperdicio de tiempo. Cuando la mente comienza a despertar hacia la abundancia consciente, el tiempo deja de ser solo una hoja en el calendario. Se convierte en patrimonio. Mientras la mayoría sigue tratando el martes como otro día más, la persona con una conciencia elevada entiende que cada hora malgastada es una oportunidad enterrada. Se da cuenta de que el tiempo no se pierde, el tiempo se mata, y el asesino a menudo es invisible. Redes sociales, distracciones, conversaciones vacías. Aquí nace la intolerancia saludable. Esta persona ya no ve cualquier cosa, no escucha a cualquiera, no gasta su presencia en lugares que no amplían su visión. Su nueva postura de ganador le obliga a decir no con frecuencia, porque ha entendido: los pobres gastan tiempo, la clase media lo intercambia por placer, los ricos lo invierten. Y esa inversión no se trata solo de dinero, se trata de energía, presencia y la multiplicación de ingresos futuros basada en las decisiones de ahora. Esta nueva relación con el tiempo lo transforma todo. Despertar temprano se convierte en poder. Planear el día deja de ser una molestia y se vuelve una táctica. La persona empieza a estructurar su agenda como quien dirige una empresa, porque en realidad lo está haciendo, gestionando su vida como un CEO. Y este nuevo control crea espacio para algo que pocos dominan, pero que define a los verdaderamente ricos: el enfoque. Y créeme, lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver el mundo que te rodea. Enfoque y atención como herramientas de poder. Llega un momento en que la mente comprende: el enfoque es más valioso que el oro. La persona deja de querer hacerlo todo y empieza a hacer lo que realmente importa. Se da cuenta de que no necesita correr más, solo necesita correr en la dirección correcta. Y para eso, aprende a filtrar redes sociales,
solo lo que educa. Conversaciones, solo las que elevan. Contenido, solo lo que nutre la mentalidad de riqueza. Comienza a proteger su atención como quien protege una caja fuerte. Y esa caja fuerte es sagrada, porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, nace tu realidad. Aquí es donde entra en escena la disciplina diaria. Aprende a decir no, no por arrogancia, sino por inteligencia. Si antes perdía tiempo con 5 tareas inútiles, ahora ejecuta 2 que mueven la aguja. Esto transforma la productividad en propósito y el propósito en progreso. Cada sí empieza a costar demasiado como para darlo gratis. Con el tiempo, domina un superpoder, la creación intencional. Todo comienza a girar en torno al enfoque, desde las amistades hasta las aplicaciones en el celular. Y es en ese entorno limpio donde surgen los grandes proyectos, las ideas lucrativas, los activos y sistemas que generan dividendos durante años. Y lo más hermoso, ya no se conforma con el corto plazo. Algo dentro de él empieza a mirar hacia adelante, más allá del mes, más allá del año. Y lo que viene a continuación es lo que separa a los amateurs de los constructores de una prosperidad duradera. El juego cambia cuando la mente abandona el inmediatismo. La persona deja de perseguir resultados inmediatos y comienza a sembrar semillas para cosechar durante años. Entiende que la verdadera riqueza no es un golpe de suerte, sino una cosecha lograda con paciencia estratégica. Mientras algunos quieren ganar $1,000 mañana, ella construye algo que genera $10,000 al mes durante décadas. Esta visión transforma su vida en un proyecto y ya no en una serie de reacciones. Con esta visión ampliada surge la práctica de construir estructuras. En lugar de vender tiempo, empieza a crear sistemas, activos y apalancamiento. Un canal de YouTube, un ebook, un negocio digital, un curso en línea. Todo esto comienza a verse como una siembra. Cada acción pensada con esta mentalidad es un ladrillo colocado con intención. Y cuanto más sólido es el cimiento, más libertad en el futuro. Este pensamiento libera, porque enseña a cambiar la urgencia por dirección. Y con esta dirección, el dinero empieza a comportarse de manera diferente. La ansiedad disminuye y en su lugar aparece un nuevo tipo de relación con el dinero. Más estratégica, más madura, deja de ser el fin y se convierte en un medio. Y es ahí donde la maquinaria comienza a girar, porque quien piensa a largo plazo ya empieza a ver el dinero no como un pago por esfuerzo, sino como un retorno por valor. Y el siguiente paso es precisamente eso, cambiar la forma en que el dinero es percibido y manejado. Es más profundo de lo que parece. Si este contenido está teniendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de me gusta. Esto le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios, estoy en ese camino. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó a ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto influirá en tus decisiones. Cambio en la relación con el dinero. La mayoría aprendió que el dinero se gana con sudor y horas acumuladas. Pero quien está despertando a la riqueza interior comprende. El dinero no viene del esfuerzo, viene del valor percibido. Es solo un espejo. Refleja el impacto que generas en el mundo. Cuanto más valor entregas, más dinero regresa. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con inteligencia, creando mecanismos que operen incluso cuando duermes. Eso es apalancamiento. Este cambio es liberador.
Porque ahora, el dinero deja de ser el jefe y se convierte en un empleado. Comienza a servir un propósito, tu propósito de vida. Y con eso nace un nuevo tipo de poder, crear fuentes de ingresos que no dependan de tu presencia física. Un curso en línea, una mentoría grupal, una comunidad de pago. Estos son activos conscientes creados con estrategia que generan retornos a escala. El viejo modelo de más horas, más salario comienza a derrumbarse ante este nuevo paradigma. Y a medida que esta nueva perspectiva se establece, la mente siente sed, un hambre buena por crecer, aprender, multiplicar. La persona comienza a buscar contenido, referencias, mentorías, y algo sorprendente ocurre. Empieza a reemplazar el entretenimiento por educación, la superficialidad por profundidad. Y eso enciende una chispa que, si se alimenta, se transforma en la fuerza más poderosa de todas, la obsesión por el crecimiento. Ese es el combustible que vamos a encender ahora, y arde de manera diferente. Obsesión por el crecimiento. Cuando una persona cambia su relación con el dinero, automáticamente transforma su relación con el conocimiento. Entiende que no se trata solo de saber más, sino de convertirse en más. Podcasts como Los Socios, libros como Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia o La semana laboral de 4 horas se convierten en manuales de supervivencia. Empieza a escuchar menos música y más audios de mentorías. Cambia series por cursos, chismes por ideas. El entretenimiento cede lugar al enriquecimiento. Este nuevo comportamiento está guiado por un hambre insaciable. No lee para parecer inteligente, lee para convertirse en un solucionador de problemas. Porque comprende que toda gran fortuna nace de una solución aplicada. Entiende que necesita transformar la teoría en práctica y rápido. Por eso, en lugar de solo estudiar sobre inversiones, abre una cuenta en una correduría y comienza. En lugar de solo ver videos sobre ventas, prueba un discurso en Instagram. Y con cada acción surge algo raro: el impulso. El impulso es cuando todo parece fluir, cuando los resultados comienzan a retroalimentarse. El crecimiento se convierte en un hábito. La mejora se vuelve un vicio. Y eso cambia incluso la forma en que se comporta frente al mundo. Ya no espera el éxito, lo encarna. Camina con más presencia, habla con más convicción, adopta una postura de ganador que nadie enseña, pero todos notan. Y esto empieza a moldear algo muy poderoso: su lenguaje, su vibración y su presencia. La forma en que se presenta al mundo nunca volverá a ser la misma. Postura anticipada de éxito. La mente ya entendió el juego y ahora el cuerpo la sigue. La persona comienza a caminar con más firmeza, a mirar a los ojos, a hablar con claridad. No porque ya llegó, sino porque cree que está en camino. Esta postura de ganador no es arrogancia, es una profecía en movimiento. Declara con el cuerpo lo que el alma ya decidió. Mientras otros esperan el éxito para cambiar de postura, ella cambia la postura para atraer el éxito. Esto es la identidad en construcción. Las palabras se convierten en herramientas de creación. Deja de decir sí funciona y empieza a decir cuando ocurra. Evita frases de duda como vamos a ver y adopta afirmaciones como está hecho, yo soy, va a pasar. Esta reprogramación mental moldea lo externo desde lo interno. El vocabulario de víctima da paso al de creador. E incluso en entornos simples, esta energía destaca, porque quien lleva una identidad rica no necesita mostrar, solo necesita ser. Lo más curioso es que esta nueva energía comienza a provocar reacciones. Algunas personas se alejan, otras se acercan. Esto es natural porque la frecuencia cambia. El campo magnético interno empieza a atraer conexiones diferentes. Y aquí llega un punto decisivo en el viaje de quien está creciendo: la selección del círculo social.
Esto puede ser más difícil y más liberador de lo que parece. Vamos a entrar ahora en ese territorio donde las amistades se transforman y nacen alianzas verdaderas. Selección del círculo social. Llega un momento en que el entorno deja de ser cómodo y se vuelve limitante. La persona mira a su alrededor y se da cuenta de que muchos de sus vínculos se formaron por proximidad, no por propósito. Las conversaciones que antes entretenían, ahora aburren. Las opiniones que antes parecían normales, ahora suenan como sabotaje. Es cuando la mente despierta a algo innegociable. La prosperidad duradera exige una curaduría de personas. Ya no se puede estar con quienes no sueñan en grande, no construyen y no se mueven. No se trata de superioridad, sino de alineación. Es entender que tu energía se moldea por quienes están a tu lado. Por eso, la persona comienza a buscar entornos estratégicos, masterminds, eventos de negocios, grupos de lectura, mentorías pagadas. Entiende que no necesita cortar con todos, pero sí filtrar con más conciencia. Cada conversación debe sumar, cada encuentro debe generar crecimiento, cada conexión debe expandir la visión. Es la abundancia consciente en las relaciones. Y es en este entorno más selectivo donde surge una nueva percepción. Los desafíos que antes parecían desastres ahora se ven como peldaños. El dolor adquiere otro nombre: entrenamiento. Las pérdidas se convierten en lecciones. El rechazo se transforma en un filtro. La persona comienza a ver la vida con otra lente, donde incluso los golpes tienen un propósito. Y esto abre espacio para uno de los signos más claros de madurez: la transformación de la relación con la adversidad. Vamos a ver cómo este cambio forja gigantes. Si este contenido está teniendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de me gusta. Esto le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: estoy en ese camino. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó a ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto influirá en tus decisiones. Transformación de la relación con la adversidad. Antes, cualquier contratiempo era señal de que algo estaba mal. Ahora, la persona comprende que el dolor es parte del proceso. Cada dificultad se convierte en un gimnasio de fuerza emocional. Deja de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y comienza a decir, ¿qué puedo aprender de esto? La inteligencia emocional florece en este campo de batalla. La resistencia se convierte en entrenamiento. Y lo que antes lo hacía rendirse, ahora lo hace crecer. Es el dolor transformado en trampolín. Imagina a alguien que pierde su empleo y en lugar de caer en la desesperación, usa la oportunidad para montar su propio negocio. O a alguien que atraviesa el fin de una relación y decide sumergirse en el autoconocimiento y la sanación. La adversidad empieza a verse como un proceso de pulido, no como un castigo. Y lo más interesante, esta visión crea resiliencia. Una resiliencia que atrae respeto, resultados y nuevas posibilidades. Porque quien sabe sufrir con propósito, sabe vencer con humildad. Y es ahí donde nace algo aún más raro: el carácter. El dolor, cuando se interpreta bien, no solo fortalece, sino que refina. Y este refinamiento abre el camino para otro paso esencial en el viaje hacia la verdadera riqueza: la expansión del carácter y la responsabilidad. Es donde el éxito deja de ser una conquista y se convierte en un reflejo de quién te has convertido. Vamos a hablar de eso ahora, porque el carácter tiene un aroma y los grandes lo reconocen desde lejos.
expansión del carácter y la responsabilidad. Con el madurar, la persona se da cuenta de que no sirve de nada ganar mucho si no puede sostener lo que lleva, porque la prosperidad duradera exige una estructura interna. La cuenta bancaria puede crecer rápidamente, pero si el carácter no la acompaña, todo se derrumba. Entonces surge la necesidad de alinear lo privado con lo público. La integridad se convierte en prioridad. Lo que es cuando nadie lo ve pasa a ser más importante que cualquier resultado externo. El éxito ahora necesita una base moral. Esta expansión también conlleva un peso, la responsabilidad. No solo sobre sí mismo, sino sobre los demás. Sobre el impacto que generan sus palabras, sobre la influencia que ejerce, sobre las promesas que hace. Y la verdad es que el universo confía más en quien se muestra confiable. La persona comienza a notar que la disciplina diaria, la puntualidad, el respeto, la palabra dada, todo eso son monedas espirituales que abren puertas. Es la base silenciosa de la identidad rica, y cuando este nuevo código de honor se instala, ocurre algo curioso. Deja de esperar que alguien cambie su realidad, porque ahora entendió que el éxito no se pide, se construye, y es en ese momento cuando la acción reemplaza a la esperanza. Surge una urgencia silenciosa, una certeza de que él mismo es la fuerza que estaba esperando. A partir de aquí, entraremos en un punto que separa a los soñadores de los realizadores, la ejecución en lugar de la esperanza. Vamos con esto, porque el tiempo no va a esperar. Ejecución en lugar de esperanza. Llega un momento en que desear no es suficiente. La persona entiende que un sueño sin acción es solo una distracción elegante. Deja de fascinarse con frases motivacionales y comienza a aplicar principios. Actúa incluso con miedo, incluso sin saberlo todo, incluso sin garantías. Porque se da cuenta de que el verdadero poder está en el movimiento. La diferencia entre quien alcanza la libertad financiera y quien solo habla de ella es simple: ejecución. Mientras algunos escriben planes, otros ejecutan ideas. Y aquí nace una estructura interna que lo sostiene todo: la consistencia. El individuo deja de ser movido por la emoción y pasa a ser guiado por la decisión. Si necesita grabar un video, lo graba. Si necesita vender, vende. Si necesita aprender, aprende. Sin drama, sin excusas. Entiende que la acción genera claridad y la claridad acelera resultados. Se convierte en el tipo de persona que hace, mientras otros aún están pensando si deberían intentarlo. Es una mentalidad de riqueza en estado puro, moldeando el destino. Y lo más fascinante, con cada acción la identidad cambia. La persona se ve diferente, más capaz, más dueña de sí misma. Ya no dice, lo voy a intentar, ahora dice, yo soy, porque percibe que las acciones moldean el ser. Y esto lleva a un cambio profundo, tal vez el más grande de todos. Una transformación interna que ya no se puede ocultar, el cambio profundo de identidad. Vamos a explorar cómo esto altera no solo lo que haces, sino quién eres. Cambio profundo de identidad. El mayor cambio ocurre cuando la persona deja de intentar convertirse en algo y comienza a asumir que ya lo es. Deja de decir, quiero ser rico, y empieza a afirmar, soy un generador de valor. Esto no es un delirio, es una reprogramación mental, porque la identidad precede al comportamiento. Quien se ve como disciplinado, actúa con disciplina. Quien se percibe como próspero, toma decisiones prósperas. El yo del futuro comienza a manifestarse en el ahora, y eso lo cambia absolutamente todo. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso casi invisible, pero inevitable para quien está en este camino. El lenguaje cambia, la ropa cambia, los hábitos cambian. La vieja identidad, la que aceptaba poco, la que se justificaba demasiado,
la que dudaba de su propio potencial, comienza a morir. Y en su lugar nace alguien con una postura de ganador, alguien que respira futuro, y esta nueva versión encuentra sentido incluso en las tareas más comunes, incluyendo en el propio trabajo, porque el trabajo deja de ser solo una obligación y se transforma en un altar. Sí, un altar. Es donde la excelencia se sacrifica todos los días en nombre de la evolución. Y es ahí donde entra un nuevo tipo de relación con el esfuerzo, una mirada más madura, más honrada, más conectada con el propósito. Y lo que viene a continuación es precisamente eso, la relación madura con el trabajo, porque quien entiende esto transforma el sudor en riqueza. Vamos a entender cómo. Si este contenido está teniendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de me gusta. Esto le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios, estoy en ese camino. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó a ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto influirá en tus decisiones. Relación madura con el trabajo. El trabajo deja de ser un castigo y se convierte en una construcción. La persona ya no huye del esfuerzo, lo honra. Cada tarea se transforma en una pieza del rompecabezas de su legado. Incluso lo que parece simple, responder correos, organizar ideas, entregar algo básico, adquiere un nuevo peso. Porque ahora sabe, la competencia acumulada se convierte en autoridad. Y la autoridad, cuando se usa bien, se transforma en multiplicación de ingresos. Lo que antes era solo rutina, ahora es pulido. Esta nueva mirada también genera mayor exigencia. No con los demás, sino consigo mismo. La persona ya no acepta entregas a medias, no tolera el así está bien. Busca la excelencia porque entiende que el diferencial está en los detalles. Ese discurso de venta que ajusta milimétricamente, esa clase en línea que graba por tercera vez, esa entrega que revisa incluso estando cansado. Todo eso es la identidad rica en acción. Porque quien respeta el trabajo cosecha libertad. Y esa libertad comienza desde dentro. Porque al dominar el propio esfuerzo, empieza a tener más control sobre sus emociones. Deja de dejarse llevar por impulsos, aprendiendo a actuar con estrategia, no con reactividad. Es como si el corazón se entrenara para lidiar con los altibajos del camino. Y de eso vamos a hablar ahora. El dominio emocional, el arte de sentir sin ser rehén. Porque quien domina las emociones, domina su destino. ¿Vamos? Dominio emocional. El verdadero millonario no es aquel que tiene una cuenta llena, sino el que no es rehén de sus propias emociones. Puede sentir miedo, enojo, ansiedad, pero no toma decisiones basadas en ellas. Observa, respira, procesa. La emoción se convierte en brújula, no en volante. Esto es la inteligencia emocional aplicada, porque el caos externo solo domina a quien tiene desorden dentro. Y la persona comienza a darse cuenta. Si quiere crecer durante décadas, tendrá que aprender a estabilizarse por dentro. Aquí es donde mucha gente falla. Dejan que una crítica les arruine el día, que una pérdida les quite el enfoque, que una emoción pasajera genere decisiones permanentes. Pero quien está en la ruta de la verdadera riqueza entiende. Lo emocional debe pulirse como si fuera un músculo. Y si quieres empezar ahora, un buen ejercicio es el diario emocional. Escribe qué sientes, por qué lo sientes y cómo podrías reaccionar de manera diferente. Esto crea claridad y la claridad trae poder. Y con ese poder en las manos, la mente comienza a operar de manera diferente.
deja de consumir y empieza a multiplicar. Todo adquiere una nueva perspectiva: el tiempo, la energía, las habilidades. La persona deja de pensar en gastar y comienza a pensar en invertir. Surge el razonamiento de un verdadero arquitecto de la abundancia. Y aquí entra un principio clave para los que prosperan de verdad: la multiplicación como principio central. Y lo más curioso, no comienza en el bolsillo, comienza en la mente. Vamos a expandir esto. Multiplicación como principio central. Cuando el pensamiento cambia de escasez a abundancia, la persona deja de preguntar cuánto cuesta y comienza a preguntarse cómo puede esto multiplicarse. El tiempo se convierte en una inversión. La lectura de un libro se transforma en un insight. Un insight se convierte en un proyecto se vuelve una renta, y una renta bien aplicada se convierte en libertad. Este es el ciclo que la conciencia elevada percibe. La mente deja de consumir y comienza a producir valor, producir impacto, producir legado. Es como el agricultor que no se come todas las semillas, sino que elige las mejores para sembrar. Esta persona piensa antes de actuar, actúa con visión y revisa sus acciones para mejorar. Entiende que la multiplicación de ingresos no se trata solo de ganar más, sino de hacer mejor con lo que ya tiene. Y esto aplica a todo: sus palabras, sus conexiones, su rutina, incluso la energía que aporta en una reunión o en una publicación en Instagram. Todo debe generar valor, pero para que esta multiplicación ocurra de manera continua, algo debe entrar en escena: la estructura. Sin estructura, todo se derrumba. No sirve de nada tener ideas geniales si el entorno es caótico. No sirve de nada tener talento si la rutina está desorganizada. Y ahí radica el siguiente paso del viaje: transformar lo invisible en visible, lo mental en concreto. Vamos a entender cómo crear una base que sostenga todo esto: la estructura como base para la libertad. Y el detalle es, la verdadera libertad comienza desde dentro. Estructura como base para la libertad. La libertad sin estructura es una ilusión. La persona entiende que no puede depender solo de la motivación, necesita sistemas. Comienza a organizar el día con bloques de tiempo, una agenda estratégica y metas claras. La cama hecha por la mañana se convierte en un símbolo de orden interno. Un entorno limpio refleja una mente clara. Y esto no es un capricho, es preparación. Porque donde hay estructura, hay fluidez. Y donde hay fluidez, nace la prosperidad duradera. Esta organización se extiende a todo: la gestión financiera, la rutina de estudios, incluso con quien conversa durante el día. Cada detalle se planifica con propósito. La disciplina, antes vista como una prisión, ahora es la llave maestra de la libertad financiera. Porque cuando todo está alineado, el caos no encuentra resquicio para entrar. La persona siente que tiene el control, no como dictador de su propia vida, sino como arquitecto de un destino construido con intención. Y es precisamente en este entorno estructurado donde ocurre algo mágico. El diálogo interno comienza a cambiar. La voz interior, antes crítica y saboteadora, adquiere un tono de sabiduría, de liderazgo, de claridad. Las palabras dichas frente al espejo ganan peso. Y de eso vamos a hablar ahora. Cómo transformar esa voz invisible en tu mayor aliada. Porque si la mente está hablando todo el tiempo, es mejor que diga cosas buenas, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en eso. Si este contenido está teniendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de me gusta. Esto le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: estoy en ese camino. Así creamos una cadena de fe y acción,
Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó a ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto influirá en tus decisiones. Diálogo interno fortalecido. La voz más influyente en tu vida no es la de tu jefe, tu pareja o tu madre. Es la que escuchas dentro de tu cabeza todos los días. Quien está en este camino comienza a darse cuenta de que la relación con el dinero, con los demás y con el mundo pasa, ante todo, por la forma en que se habla a sí mismo. Palabras como nunca lo logro o esto no es para mí son reemplazadas por estoy aprendiendo y estoy listo para esto. La identidad rica nace en el espejo, no en la cartera. Y no se trata solo de ser positivo, se trata de tratarte como un líder trataría a alguien que necesita crecer. Se trata de elegir palabras con intención, declarar metas como si ya estuvieran cumplidas, construir frases que moldeen la mente, frases como soy disciplinado, mi tiempo vale oro, mis ideas generan valor. Este enfoque y atención dirigidos hacia adentro crean una energía tan clara, tan fuerte, que la acción deja de ser pesada, se convierte en una extensión natural de este nuevo yo. Y con esta nueva energía, la sensibilidad aumenta. La persona comienza a percibir cuando algo o alguien está fuera de sintonía, incluso sin una explicación lógica. Siente el ambiente, lee el clima, intuye decisiones. Es como si su antena estuviera más afinada. Y esto nos lleva al siguiente signo, el discernimiento y la sensibilidad energética, un tipo de sabiduría que no se aprende en los libros, pero que cambia para siempre la forma en que tomas decisiones. Vamos a explorar discernimiento y sensibilidad energética. Llega un punto en que la persona ya no necesita pruebas. Siente. Entra en una sala y sabe si debe quedarse o salir. Intercambia unas pocas palabras con alguien y percibe si hay alineación con su propósito de vida o solo una distracción disfrazada. Esta sensibilidad no proviene de la lógica, sino de la frecuencia. Es una mezcla de intuición y sabiduría práctica, moldeada por la autopercepción. Aprende que el éxito no es solo estrategia, también es ambiente, vibración, energía. Este discernimiento evita decisiones costosas. ¿Sabes ese negocio que parecía demasiado bueno y luego salió mal? ¿O esa sociedad que parecía alineada pero drenó tu energía? Quien desarrolla una conciencia elevada identifica estos patrones antes de que se manifiesten y comienza a elegir con más calidad. ¿Con quién se conecta? ¿Dónde pone su energía? ¿Qué consume en la mente y el cuerpo? Cada sí viene con conciencia y cada no con paz. Y esa paz trae humildad. La persona deja de querer acertar siempre y comienza a valorar el aprendizaje incluso en los errores. El ego deja de conducir y se convierte en pasajero, porque ahora entiende, quien resiste al cambio, resiste al crecimiento. Y es en este espíritu donde florece el siguiente signo de la verdadera riqueza, la humildad y la evolución constante. Un corazón enseñable vale más que un currículum impecable. Bajamos un escalón más en esta escalera, porque crecer a veces es inclinarse. Humildad y evolución constante. El verdadero crecimiento comienza cuando la persona entiende que no lo sabe todo. Y está bien, acepta que va a cometer errores, que va a tropezar, pero que eso forma parte del proceso. El ego se doma, no se elimina. Y esa domesticación abre espacio para absorber lo nuevo, corregir el rumbo y ajustar comportamientos. La mentalidad de riqueza no busca perfección, busca progreso. Es la capacidad de reconocer que ayer no sabías, pero hoy ya sabes. Y mañana
vas a saber aún más. Esa humildad crea flexibilidad. La persona deja de aferrarse a una sola forma de hacer las cosas y empieza a experimentar. Si una estrategia de negocio falla, prueba otra. Si un contenido no funciona, estudia, ajusta, reinventa. El miedo a equivocarse da paso al deseo de mejorar. Y con eso surge una fuerza invisible que protege su camino: la adaptabilidad. Porque en un mundo que cambia constantemente, quien no evoluciona, desaparece. Y quien no aprende, se estanca. Y es en ese espíritu de aprendizaje donde nace una transformación profunda. El valor deja de estar en las posesiones y pasa a estar en el impacto. La persona ya no quiere parecer exitosa, quiere vivir con propósito. Entiende que el estatus es volátil, pero la misión es eterna. Y lo que viene ahora es uno de los mayores puntos de inflexión de ese camino: poner el propósito por encima del estatus. Porque cuando eso sucede, hasta el silencio tiene poder. Listo para sumergirte, propósito por encima del estatus. El camino cambia cuando la persona se da cuenta de que ya no necesita demostrarle nada a nadie. El auto del año, el reloj costoso, los me gusta en las redes. Todo eso pierde fuerza frente a algo mayor: el legado. Comienza a vivir guiada por valores, no por vanidad. La verdadera riqueza pasa a medirse por impacto, coherencia y construcción. Porque en el fondo, la mayor conquista no es ser reconocido, es ser recordado por lo que construiste con sentido. Esa nueva mirada transforma decisiones. En lugar de invertir en lo que da visibilidad rápida, elige proyectos con raíces profundas. Prefiere construir una comunidad fiel que tener miles de seguidores que no escuchan. Valora tanto los bastidores como los escenarios. Esta postura de ganador es silenciosa, firme y alineada con el propósito. Y cuando la base está en ese lugar, la riqueza se vuelve una consecuencia inevitable, no una obsesión. Es como si el éxito empezara a llegar sin esfuerzo, porque todo encaja. Y en este ambiente fértil, una nueva pregunta empieza a guiar sus acciones. ¿Qué puedo crear que siga existiendo incluso cuando yo ya no esté aquí? Ahí nace la esencia de la creación de valor. El enfoque deja de estar en lo que se puede sacar del mundo y se dirige directamente hacia lo que se puede aportar. Y el siguiente paso es justamente ese: entender cómo la riqueza se manifiesta en forma de contribución. Porque quien crea valor de verdad nunca se queda sin. ¿Vamos a expandir esta idea? Si este contenido está teniendo sentido para ti hasta ahora, respira hondo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de like. Eso le indica al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: yo estoy en este camino. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta jornada. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó hasta ti, no es casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto va a influir en tus decisiones. La creación de valor como esencia de la riqueza. La mente que ya se liberó del estatus y se conectó con el propósito, comienza a operar de manera diferente. La pregunta deja de ser ¿cuánto voy a ganar con esto? Y pasa a ser ¿cuánto valor estoy generando con esto? Porque entendió que el valor siempre regresa con intereses y más aún regresa en forma de dinero, reconocimiento, paz y libertad. Crear valor se convierte en una misión, ya sea en un post de Instagram, en una conversación como mentor o en una solución de negocios. Todo ahora nace de la intención de servir. Y cuando ese interruptor se activa, el mundo responde. Las personas lo notan, confían, se acercan.
El nombre de esa persona empieza a ser recordado cuando alguien busca algo de calidad. Se convierte en una referencia, porque al final de cuentas, la prosperidad duradera nace de lo que se entrega, no de lo que se exige. Y eso aplica para todo: negocios, relaciones, alianzas. Valor creado es valor multiplicado. Es la ley invisible que gobierna los bastidores de la abundancia. Y con esa claridad surge la necesidad de ser uno solo, el mismo en todos los ambientes. Ya no quiere máscaras sociales, discursos preparados, versiones editadas de sí mismo. Quiere coherencia, quiere verdad. Y la siguiente etapa de esta evolución es justamente eso: congruencia entre acciones privadas y públicas. Porque la verdadera riqueza no se sostiene en apariencias, exige integridad. ¿Vamos a entender cómo se manifiesta eso en el día a día? Congruencia entre acciones privadas y públicas. Cuando la evolución interna es real, ya no hay espacio para la duplicidad. La persona que busca una riqueza verdadera sabe que lo que hace fuera de escena importa tanto como lo que muestra en el escenario. Lo que dice en público está respaldado por lo que es en privado. No hay disfraces, no hay máscaras, no hay personajes. Hay alineación, porque entendió una verdad profunda. El universo no recompensa la apariencia, recompensa la coherencia, y eso la vuelve confiable. Esa confianza genera reputación, y la reputación, a diferencia de la fama, se construye con una constancia silenciosa. Es cuando las personas hablan bien de ti, incluso cuando no estás presente. Es cuando tu presencia inspira confianza sin que tengas que decir una palabra. Y eso solo ocurre cuando hay verdad entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Esa identidad rica no vive de fachada, vive desde la raíz. Y es desde esa raíz que brota algo aún más raro, una fuerza interior que resiste cualquier tormenta, porque quien es coherente por dentro no se tambalea por fuera. Los golpes de la vida duelen, sí, pero no derriban. Y de eso vamos a hablar ahora. Resiliencia inquebrantable frente a los desafíos. La capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece haberse detenido. Vamos a explorar ese músculo invisible. Ese es el secreto de quienes nunca se rinden. Resiliencia inquebrantable frente a los desafíos. La diferencia entre quien vence y quien se rinde no está en la suerte. Está en cómo responde al dolor. La persona que desarrolla una mentalidad de riqueza entiende que la vida no va a suavizarse solo porque decidió crecer. Al contrario, cuanto mayor es el destino, más grandes son las pruebas. Pero ahora enfrenta el dolor con una nueva perspectiva. Ya no se pregunta ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué está tratando de enseñarme esto? Y esa pregunta transforma cualquier herida en fortaleza. Esa fuerza es silenciosa, no hace escándalo, no se queja, no publica textos largos, simplemente continúa, incluso con miedo, con dudas, con cansancio, porque entendió que no necesita estar siempre motivada, solo necesita estar comprometida. La disciplina diaria reemplaza a la inspiración momentánea. Y el resultado es consistencia. Incluso cuando el viento sopla en contra, se mantiene firme, porque sabe que los vientos contrarios son los que enseñan a navegar mejor. Y cuando esa resiliencia se instala, el enfoque cambia. La búsqueda ya no es por aplausos, sino por permanencia. Ya no importa si los demás están mirando, dando me gusta o aplaudiendo. Lo que importa es dejar una huella que hable por sí sola. Y eso nos lleva al último y más poderoso giro de esta jornada: el compromiso con el legado, no con el aplauso. Y es aquí donde los gigantes se separan de los ruidosos. Cerramos esta construcción con fuerza porque el final es solo el comienzo. Compromiso con el legado, no con el aplauso. El juego cambia cuando la persona deja de querer destacar y comienza a construir lo que realmente permanece.
Entiende que el ruido se desvanece, pero el legado perdura. Ya no necesita demostrar nada, solo entregar lo mejor de sí. Cada decisión se toma pensando en el impacto que dejará, no en la cantidad de me gusta. Y ese tipo de claridad trae un nuevo tipo de paz. La paz de quien vive con propósito, no con prisa por aprobación. Ahora elige proyectos que trascienden su propia existencia. Un libro que enseña, un negocio que transforma, un mensaje que resuena. Trabaja con una visión de 10, 20, 30 años, no con ansiedad de 24 horas. Y eso cambia el ritmo, cambia la intención, cambia la vibración. La riqueza interior crece en la misma medida en que el ego se disuelve, porque el enfoque ya no está en impresionar, está en permanecer. Permanecer con impacto, con integridad, con constancia. Y esa mentalidad cierra el ciclo con maestría, porque al final lo que realmente importa no es cuántos aplausos recibiste, sino cuántas vidas tocaste. Y ahora que conoces todas las señales, tal vez sea momento de mirarte por dentro y preguntarte, ¿cuántas de estas señales ya están vivas en mí? Porque si ya están, entonces ya estás en el camino, y lo que viene ahora te lo va a mostrar aún más claro. ¿Vamos juntos a la introducción? Porque este viaje apenas comienza. Ahora dime, ¿cuántas de estas señales ya viste en ti mismo? ¿Cuántas sentiste en tu día a día, incluso sin entender lo que significaban? Porque si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se está activando. Y la pregunta es, ¿vas a ignorar esas señales o vas a usarlas como combustible para construir tu propia libertad financiera y emocional? ¿Vas a seguir viviendo en automático o vas a asumir de una vez por todas tu identidad rica? Y si este video resonó contigo, dale like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que el canal crezca y difunda este mensaje. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, cada vez que salga un contenido nuevo como este, serás notificado de inmediato. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Puede ser la clave que le faltaba para desbloquear su vida. Porque cuando una persona crece, todos a su alrededor también crecen. Que sigas tu camino con fe creadora, claridad de propósito y disciplina diaria. Que tu boca declare victoria. Que tus talentos se multipliquen y que tu casa esté firme sobre la roca. Muchas gracias por tu atención.